¿cuántos aquí han leído el mítico libro que aparece en todas las listas de los 5, 10, 20, 50, 100 libros que deberías leer antes de morir? Yo personalmente, si no me hubieran obligado, probablemente no lo hubiera leído, pero sí que lo hice. Jajaja, llevo tanto sin grabar un video que se me olvida hasta las partes más esenciales de todo esto que se llama grabar. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Entonces el día de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser pues evidentemente hablando de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Este va a ser un video completamente subjetivo en el que yo voy a hablar de lo que me pareció el libro, mi experiencia lectora y todo eso, mientras que voy a subir otro video después hablando como de una manera un poco más objetiva, pues sobre otras cosas del libro, pero en este va a ser como uno un poquito más tranquilo, simplemente hablando de qué me gustó, qué me pareció y todo eso. Pues primero que nada decir que mi experiencia lectora en este libro fue bastante diferente a lo que ha sido en muchos libros, porque yo soy un lector bastante terrible de muchas formas. Entonces pues esta fue la primera vez que de hecho marqué un libro. Sé que eso puede sonar choqueante para gente, pero yo nunca sentí la necesidad de marcar un libro. Eh, Todos estos libros que ven atrás mío, ninguno tiene ni un post-it o como sea que se diga en su país. Ninguno tiene ninguna anotación, ninguno tiene nada subrayado. Todos están limpios. Entonces fue una experiencia interesante tener que, o bueno, ir decidiendo qué marcar y qué no y todo eso. Por lo que fue muy curioso eso. No tiene mucho que ver, pero lo quería comentar porque me pareció muy curioso y para mí fue algo nuevo. Em, Aparte de eso, ya entrando al libro, lo que me pareció realmente me gustó. Em, Me esperaba más o menos que me gustara porque desde hace muchos años venía como pensando en el libro, no tanto, bueno, evidentemente queriéndolo leer, pero sin tener la voluntad para en serio hacerlo, porque la mayor parte de gente pues ve un clásico y es así como, probablemente ya no sea tan bueno y es más o menos largo, entonces va a ser aburrido y todo eso. Yo así me mantuve muchísimo tiempo. Pero siempre tenía la idea del Quijote como muy presente porque hasta cierto punto me identificaba bastante con él. Porque digamos que me gusta desde siempre todo esto de los caballeros, los guerreros de otras épocas, principalmente la antigua, em, los vikingos, como tenemos una serie aquí en el canal. Entonces siempre me sentí como más o menos identificado con el Quijote por esa razón. Entonces ya medio pensaba que me iba a gustar por esa parte. Pero como digo, siempre tuve la cosa de probablemente sea increíblemente aburrido. Y aquí viene probablemente la mejor parte de toda mi experiencia lectora, y es que este libro lo leímos para un curso, para el curso de literatura del siglo de oro. Evidentemente esta fue como la espina dorsal del curso, pero a diferencia de las otras lecturas que hago, este no era como en 1 o 2 semanas que se tenía que realizar, sino que para leer este libro nos llevamos 5 meses completos leyendo poco a poco todas las semanas, poco a poco, unos 3 capítulos cada semana. Y personalmente eso me parece que fue la mejor forma de leer el libro que pude haber tenido. Em, Porque sí, evidentemente es un libro viejo, entonces tiene un montón de cosas que ya no se consideran buenas dentro de la literatura, entonces hay un montón de partes que son increíblemente lentas, bastante aburridas, que si se leyera el libro de un tirón, así como en una semana, en dos, en un mes incluso, uno se podría aburrir, porque sí, las partes son pesadas, son largas de leer, entonces tener que aguantarse
un montón de tiempo en esas partes, pues simplemente merma un montón la experiencia. En cambio, de esta forma, leyendo como 3 capítulos a la semana en promedio, todo se vuelve muchísimo más ligero. Es así como leer unas 30 páginas a la semana, cortito, y dejarlo. Esto a muchas personas les puede parecer raro porque evidentemente tardarse tanto leyendo un libro no es lo más común. Usualmente las personas buscan eso de la lectura rápida. Aparte que leyendo tan poquito y todo eso, se podría uno perder el hilo narrativo de la historia. Pero personalmente no fue mi caso. O sea, yo pues simplemente leía la primera línea del capítulo que me tocaba y ya me acordaba de dónde lo había dejado y así simple. O sea, no, que me haya llevado tanto tiempo no me afectó para nada en la historia. Como digo, solo mejoró mi experiencia porque principalmente al pasar tanto tiempo leyendo y poco a poco e ir como aventura en aventura, historia en historia, poco a poco, el Quijote dejó de ser un personaje dentro de un libro, al menos en mi caso. El Quijote simplemente pasó a ser como un compañero de aventuras. O sea, como yo me inserté en el libro y no era solo Sancho su escudero, sino que ya iba yo ahí a la par de él, siguiéndolo en todas sus andanzas. Él literalmente se volvió como un compañero de la universidad con el que me veía y ya platicábamos una vez a la semana de lo que nos había acontecido. Y eso creo que fue lo más valioso de haberlo leído de esa forma, como crear esa conexión tan profunda por ser algo tan constante en la vida por un tiempo relativamente largo, que pues al final de cuentas 5 meses es muy corto, pero es más largo de las experiencias usuales que tenemos los lectores como ávidos con un personaje. Entonces sí, eso por esa parte. Y hablando de todo esto de la conexión con los personajes, o sea, llegó a ser tanta que cuando llegué al final del libro leí los como versos finales, no pude evitar y efectivamente se me estaban humedeciendo los ojos porque no había procesado que, o sea, el Quijote era solo un personaje y, o sea, terminaba el libro y ya está, sino ya estaba tan acostumbrado a regresar a él cada semana que se sintió raro cuando simplemente ya no estaba más. Suena súper dramático, pero por lo que sí, eso es como una de los sentimientos que me hizo experimentar este libro. También hay que decir que a mí personalmente este libro me pareció hilarante, me reí una cantidad ridícula de veces. Mm, Ahí sí no hay mucho que decir. A mí me pareció gracioso en varios momentos, me reí en varios momentos. Tristeza no experimenté tanto, solo como digo, hasta el final, enojo, frustración y todo eso no. Entonces, no sé, tal vez mi experiencia en cuanto a los sentimientos relacionados con este libro no fue tan amplia, pero pues que un libro te haga reír tampoco es nada malo. Entonces sí, mismo me dejó tan choqueado que cuando terminé el libro pues pasé el resto del día declamándole poesía a mi familia sacada toda del libro. Entonces, ujú, esa es básicamente toda mi experiencia, es toda mi opinión sobre el libro. Ya me apunté con las mismas personas que llevamos el curso a hacer un club de lectura para leer la segunda parte, porque 5 meses en leer solo la primera parte, no todo el Quijote, solo la primera parte. Por lo que sí, estoy muy emocionado por seguir con la historia de Alonso Quijada. Entonces, ajá, para ustedes, las personas que pues tal vez no lo hayan leído, se lo recomiendo mucho. Como digo, mi opinión personal es que se tomen el tiempo para hacerlo poco a poco y realmente se den el tiempo de analizar, de procesar, de crear esa conexión con los personajes, porque así es como personalmente creo que se disfruta más el libro. Las personas que ya lo leyeron, pues me interesaría más que dejen sus opiniones y sus experiencias abajo en los comentarios. Díganme si
Ustedes también lo leyeron así en un largo trecho de tiempo y les pareció que era peor. Si lo leyeron muy rápido y les pareció que era mejor, porque entonces pues no sé, las partes pesadas no eran tan pesadas, sino que se pasaban más rápido. No sé, díganme sus experiencias, sus opiniones, se los agradecería muchísimo. Al igual que les agradecería muchísimo que den un like al video si les gustó, un dislike si no, es totalmente válido. Suscríbanse al canal por si quieren ver la siguiente parte, si quieren ver otros videos. También evidentemente si quieren ver el otro video hablando objetivamente sobre el libro. Síganme en mis redes sociales, Twitter está ahí abajo, Instagram es probablemente la red social aparte de YouTube en la que estoy más presente, entonces síganme. Y nada, ahí se recuerdan que no, o sea, yo personalmente no sé absolutamente nada, esto fue algo completamente subjetivo, entonces tampoco tenía que saber mucho para decir mi opinión, pero bueno, hasta la siguiente.